Muy buenas tardes a todos. Entonces, sigo el camino que ha comenzado el profesor Cabanela. Este es mi disclosure. En pasados, la literatura han sido reportados resultados muy diferentes por los recambios de cótilos. En nuestra experiencia hemos visto que es posible obtener una buena reconstrucción gacetabular con métodos convencionales, Ballcraft, cages o cementos, pero en nuestra experiencia italiana hemos visto que en nuestra serie hemos tenido un 27% de revisiones. La lección que hemos aprendido de nuestros maestros es que los defectos acetabulares pueden ser muy difíciles y frustrantes, aunque, como en estos casos, los primeros follow-up sean interesantes y parece que todo está yendo bien, pero en poca distancia y con muy poca predictibilidad, algo no funciona. Y tampoco una nueva revisión con el mismo sistema puede llevar a buenos resultados. Algo ha cambiado pasando, en nuestra experiencia, desde el titanio, el mesh de titanio, al titanio trabecular. Aquí vemos el mismo paciente durante toda su vida. Tenemos indicaciones muy precisas de cómo tiene que ser la flowchart y el manejo de este tipo de revisiones. Yo quiero concentrarme sobre algunos casos particulares. De todas formas, los objetivos de los recambios de cótilo son obtener estabilidad, reconstruir el centro de rotación y evitar el conflicto con las partes blandas por parte de los componentes protésicos. En este caso es muy interesante porque ven un augment ante litteram. Este es un caso de prosospotor. Quiero concentrarme sobre los casos 3A y 3B de la clasificación de Paprosky, que todos conocen muy bien, para ver cómo enfrentarlos. Y quiero hablarles de este caso. Este es un cura italiano, una persona muy importante en su ambiente, que fue donde un colega con esta situación. Y, un polietilene desgastado. El colega pensó que la mejor manera de hacerlo fuera esta, y le cambió simplemente el polietileno, sin considerar esta situación que tenía el hueso de la pelvis por detrás. Resultado, en muy poco tiempo necesitó una nueva revisión, y este fue el primer caso en el cual yo utilicé un augment que, por inexperiencia mía, en los primeros casos que hacía, preferí utilizar un sistema monobloque en el cual el augment resulta fijado al cotilo de revisión. Este es un delta en titanio trabecular de la lima. En un caso que tenía claramente un 3A y un defecto de tipo cavitario. Defectos más grandes, siempre 3A, pero más anchos. Esto era una precedente displasia. Pueden ser tratados de la misma manera, simplemente con un cotilo y un augment de tamaño mayor. Siempre es un defecto segmental. Pero la posición de los defectos no es siempre adapta para utilizar augments que estén vinculados al cotilo. Este caso es muy interesante porque demuestra cómo en el mismo paciente tenemos dos diferentes situaciones clasificables por Paprosky. Tenemos en la cadera derecha una cavitaria muy grande, muy extensa,
y en la cadera izquierda tenemos un defecto de tipo diferente. Esta es, para manejar este tipo de situaciones, la versatilidad que nos dan los augment libres es muy interesante porque permite montajes bien diferentes y el mismo augment puede ser utilizado en dos maneras completamente diferentes, para llenar o para sostener como un techo la misma componente cotiloidea. En este caso, una revisión había sido afrontada con un augment de cemento, con tornillos, una red y un cotilo cementado a doble movilidad en una 3A segmental bastante extensa que ha necesitado un buttress augment y un cotilo en trabecular metal, como en este caso. Caso que, por poca suerte de la señora, tenía problemas también al otro lado, porque este trabecular metal había sido montado de esta forma, el cirujano había compensado con una ceja de 20 grados que se había desgastado muy rápidamente. Claro, le convenía, dándose cuenta de esta situación, le convenía cambiarlo directamente en el quirófano. Y el desgaste no es frecuente ver a un vástago conus desgastado con una movilización de este tipo. Y no fue muy simple, pero este es el resultado. Este es otro caso interesante que les comento. Esto es una endoprótesis biarticular con un amplio defecto 3B que algunos seguramente me criticarán, pero quise enfrentar de esta forma con dos augment acoplados en el fondo y un trabecular metal normal que tenía un muy buen enganche de aquí a aquí. Y este es un caso límite que les quiero mostrar, no es mío, es de mi maestro, pero que es interesante porque es un montaje muy creativo, seguramente, y es un paciente en el cual era realmente imposible hacer algo diferente, o por lo menos hacer algo diferente en la manera en que estamos acostumbrados nosotros a trabajar, y que ya llegó a los 30 meses de follow-up con un buen resultado clínico. Esta es nuestra interna clasificación de los defectos, seguramente la que nosotros llamamos zona B, que es esta, tiene limitaciones importantes para manejarla con cótilos hemisféricos. Pero llegamos al real argumento de mi charla, que es esta survey. Son 65 cirugías de febrero 2005 a enero 2011, son 64 pacientes, 65 caderas, con una edad media alrededor de los 60 años y un range muy abierto, un ángulo muy abierto de edades. El follow-up es bueno, es 56 meses medio con este range. La diagnosis preoperatoria era de movilización aséptica en una buena mitad de los casos, una movilización séptica en una minoría que enfrentamos con one stage o two stage más o menos en la misma porcentaje y otras menos. Teníamos 50 caderas con un 3A y 15 caderas con un 3B. Es interesante notar cómo esto es en la pantalla de un reloj la distribución de la ausencia de hueso en la cavidad cotiloidea. Y la mayoría de los casos era de 10:3 y de 9:3.
Lo que tiene en común todas las cirugías de nuestra serie es que nunca hemos puesto cemento entre el aumento y el cotilo. Solamente entre el aumento y las partes blandas para evitar el fretting. Tornillos en el augment, como en este caso, solamente cuando el augment no se demostraba suficientemente estable directamente. Esta es la distribución de las medidas de los cotilos, alrededor del 52, con muchísimos 54, mucho menos más grandes. Y esta es la distribución de los augment, con los pares de fricción. En las revisiones casi siempre utilizamos metal sobre polietileno. Estos son los resultados clínicos. Los resultados clínicos nos demuestran que desde un RCIP score medio de alrededor de 40, los pacientes pasaban a algo poco menos de 90 mediamente, con un cuestionario de satisfacción distribuido de esta forma, con muy satisfechos el 55% y así. Malos resultados, inferiores a 70 de las RHIPS, 3% de los casos. No satisfecho, 3% de los casos. Estos son los resultados clínicos, los dejo, pero demuestran un buen resultado en términos de articularidad de la cadera operada. Pero los resultados radiológicos, la diferencia de longitud media era de 16, 15, 16 milímetros, 1,5 centímetros con este range, y en el postoperatorio era muy baja, pero iba de 8 menos a 6 más o menos, decisamente aceptable si en una zona de confort. Hemos tenido 4, el 6%, movilizaciones de nuestro constructo, y hemos tenido osificaciones en un buen porcentaje de pacientes, siempre utilizando el abordaje posterolateral. ¿Cuáles fueron los pacientes que tuvimos que volver a operar? Tuvimos una luxación que quisimos recambiar con un Busquet. ¿De qué forma? Era un paciente que tenía un cótilo T-Mars, un cótilo Revision Shell, con un polietileno cementado a su interno y que no estaba, el Revision Shell era demasiado vertical, no habíamos logrado ponerle una cobertura adecuada y entonces lo solucionamos quitando el cemento del interior y volviendo a cementar adentro del Revision Shell un cótilo cementado de Busquet, o sea, un doble movilidad. Hemos tenido una movilización séptica, francamente, con la duda que pudiera estar séptica desde siempre, y hemos tenido 3 movilizaciones asépticas con una fractura del polietileno, que es este caso. Nuestra personal análisis de sobrevivencia nos demuestra que con un follow-up total de 56 meses, solo 5 caderas de las 65 han sido revisadas. Y este es un análisis de sobrevivencia del worst case scenario, o sea, una revisión por cualquier razón. Esto nos da un 92,3% de sobrevivencia a los 5 años, que es un dato interesante. Este es uno de los casos y estas son las conclusiones a las cuales llegué después de ver nuestros datos. Que la planificación es importante, nosotros la hacemos de rutina, estresamos mucho en esto, pero puede reservar sorpresas. Aunque hagas tomografías computerizadas, aunque hagas, nosotros tenemos también una EOS, una máquina para evaluar
total body, con low dose radiation, pero de cualquier forma en las revisiones muy frecuentemente te consigues sorpresas cuando vayas a enfrentarte con revisión de acetábulo. Los aumentos son bien prácticos y versátiles. Son fáciles de utilizar, es fácil tenerlos en el quirófano y necesitan una planificación que es bastante limitada. Esto nos permite tiempos quirúrgicos que son bastante breves, nos permiten un protocolo de rehab estándar, que no es diferente de otras revisiones, sin augments, y no tienen unas complicaciones de fricción con las partes blandas utilizando la técnica de ponerle un film de cemento a protección. Muchas gracias.